Hola, buen día a todos. Les doy la bienvenida a una nueva enseñanza que estuve estudiando en estos días en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 22 al 37. Y dice, y dijo Dios a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allá, o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al refulgar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que resplandezca mucho y sea desechado por esta generación, como fue en los días de Noé. Así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían y bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste en aquel día. El que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviese el cuerpo, ahí también se juntarán las águilas. Lucas 17, 22 al 37. Todos los verdaderos cristianos que entienden la Biblia, aman al Señor Jesucristo y están preocupados en cuanto a su gloria. Desean su regreso, anhelan verlo, hacer caso omiso de su prolongada humillación y regresar en majestad y gloria para reinar. Al igual que los tesalonicenses, ansiosamente esperaban de los cielos a su Hijo de Dios, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Primera Tesalonicenses 10, 1, 10. Y están aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Al final del libro de Apocalipsis, el apóstol Juan respondió a la promesa de Cristo: ciertamente vengo en breve, exclamando, amén, sí ven, Señor. Apocalipsis 22, 20. Es característico de la madurez espiritual de los cristianos que anhelen la segunda venida, no por ganancia personal, sino por la ganancia de Cristo. Desean ver a Jesucristo, su reino indicado y exaltado, en lugar de vilipendiado y deshonrado por otra parte aquellos a quienes les importa poco el honor de Cristo y la gloria de Dios, y que ven a Jesús como el medio para su propia realización personal, tienen poco interés en la segunda venida. La evangelización contemporánea alienta esa perspectiva egocéntrica que hace de la salvación de pecadores el objetivo y releva a Dios a ser simplemente un medio para lograr ese objetivo. Pero eso es lo opuesto a lo que la Biblia enseña. La gloria de Dios es el propósito de la redención, y la salvación de pecadores es un medio para lograr un objetivo. Los burladores siempre han negado que Jesucristo vaya a regresar de manera literal y corporal a establecer su reino terrenal y reinar en él. Pedro escribió, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su
advenimiento, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Segunda Pedro 3:4. Si es universo, es un sistema cerrado y naturalista, de causa y efecto. Entonces la intervención divina, incluso el regreso de Cristo, se descarta en los tiempos modernos. Ese punto de vista se ha llegado a conocer como uniformismo y fue popularizado por Charles Darwin. Él dice que el uniformismo niega las intervenciones de Dios en la historia del mundo, en particular su creación del universo en 6 días y el diluvio de la época de Noé. La uniformidad como principio natural es provechosa y expresa el diseño sustentando previsible y constante de Dios para su creación. Si las leyes naturales y los procesos inmersos en el universo al momento de su creación no funcionaran con normalidad de un modo sistemático y estable, habría caos. Por tanto, la Biblia enseña la verdad de que el universo y nuestro mundo funcionarán como la operación uniforme de causas naturales en un sistema abierto, pero en el cual el Creador puede y lo hace intervenir de forma sobrenatural. Abogar como el uniformismo como una ley inviolable tan rígida que niega la posibilidad de que Dios actúe en la historia es creer una mentira insensata y condenatoria. La Biblia enseña la realidad de la segunda venida de Cristo tan ciertamente como lo hizo en su primera venida, pero así como los profetas del Antiguo Testamento no podían entender completamente todo lo que implicaba la primera venida de Cristo antes de que sucediera, así también su segunda venida está envuelta en el misterio. El esquema básico de los acontecimientos que rodean la segunda venida. Cristo regresará en juicio y establecerá su reino terrenal de 1000 años. El regreso del Señor Jesucristo es esencial por las siguientes razones. Primera, la promesa de Dios exige la segunda venida, que las más de 300 profecías en el Antiguo Testamento relacionan con la venida del Cristo. Solo 1/3 de ellas se cumplieron en su primera venida. Eso deja más o menos 2/3, más de 200 profecías que aún no se han cumplido para el regreso de Jesús. Segunda, la enseñanza de Jesucristo exige la segunda venida. El Señor habló en varias ocasiones acerca de su regreso. Y su fiabilidad exige que esas predicciones se cumplan. Tercero, la revelación por parte del Espíritu Santo exige la segunda venida. Él es quien inspiró la Biblia y toda profecía acerca de la segunda venida que las Escrituras mismas contienen. Su fiabilidad ordena el cumplimiento de esas profecías. Cuarto, el plan de Dios para la exigencia de la segunda venida. En Juan 14:3 Jesús prometió: si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pablo escribió ese mismo hecho. El arrebatamiento de la iglesia en 1 de Tesalonicenses 4:14-17 también exigen esa segunda venida. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó a sí mismo, traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivamos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que hayamos quedado, los que hayamos vivido, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Quinto,
El futuro de Israel exige la segunda venida. La profecía de Zacarías registra la promesa de Dios en cuanto a la salvación de Israel. Y derramaré sobre ellos, sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y no de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Es después del arrepentimiento y de la salvación de Israel que la segunda venida y el establecimiento del reino prometido se llevará a cabo. Por tanto, la esperanza de Israel está inseparable, ligada al regreso del Señor. Sexto, la corrupción del mundo exige la segunda venida. El actual mundo, que está maldito por el pecado y dominado por Satanás, no puede ser capítulo final de la historia redentora. Por consiguiente, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna y perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Séptimo, la exaltación de Jesucristo exige la segunda venida, la última visión de Cristo que el mundo tenga no puede ser de él colgado de una cruz entre dos ladrones. Jesús regresará completamente en gloria. Cuando inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo 24, 29 al 31. Octavo, la destrucción de Satanás que se prometió en Génesis 3:15 exige la segunda venida. Cuando el Señor Jesucristo regrese, Satanás será atado y sentenciado al abismo durante 1000 años y finalmente sentenciado al lago de fuego. Por último, la esperanza de la iglesia exige la segunda venida. El pueblo judío no entendió que hay dos aspectos del reino: el reino terrenal visible y el reino espiritual invisible. El reino terrenal prometido que los judíos esperaban ansiosamente en la primera venida de Cristo se establecerá completamente en la segunda venida, pero solo quienes sean parte del reino espiritual entrarán a ese reino. Después de haber analizado el actual reino espiritual en los versículos 20 y 21, en este pasaje Jesús detalló 7 características de su venida. Será deseada por los creyentes, visible en todo el mundo, retardada a causa del rechazo, inesperada en su hora, velada en la naturaleza, revelada en la naturaleza, divisiva en su efecto y permanente en su fidelidad. Y como primer punto veremos, la venida será deseada por los creyentes. Y dijo a sus discípulos: tiempos vendrán cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Como suele suceder, la multitud que escuchaba a Jesús estaban formada tanto como de fariseos hostiles como por sus discípulos. Después de dirigirse a los fariseos en la sección anterior, en los versículos 20 y 21, el Señor ahora instruye a sus verdaderos discípulos, los que están en el reino, en cuanto a su regreso del Hijo del Hombre. Es un término mesiánico relacionado con la venida del Mesías para establecer su reino. En Daniel 7, 13 y 14, el profeta declaró: miraba yo en visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron
acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. El título Hijo de Hombre, que resalta su humanidad, fue la designación favorita del Señor en cuanto a sí mismo y aparece 84 veces en los evangelios. Deseare y se traduce de una forma que significa una pasión fuerte, impulsora y consumidora, ya sea para el mal, ejemplos en Mateo 5:28, o como en este caso, para el bien más grandioso. Comparemos otra vez Mateo 13:17. El día en singular, versículos 24 y 30, hace referencia a la época del regreso de Cristo, mientras que el plural días, como lo hace en el versículo 26, se refiere a la secuencia de acontecimientos dentro de esa época. Comparemos Amós 8:11 y 13. Llegará el momento en que los creyentes anhelen apasionadamente el regreso del Señor, como los mártires de la tribulación que clamarán: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Apocalipsis 6:10. Al igual que el apóstol Juan, ellos manifestarán: amén, sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. Lo que provocará tales exclamaciones no será simplemente el deseo de alivio, sino que Cristo sea glorificado, al igual que David, quien expresó: me consumió el celo de tu casa y los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Salmo 69:9. Los creyentes no podían soportar ver a Cristo deshonrado, pero a pesar del deseo desesperado de ellos por el regreso del Hijo del Hombre, este se tardará y no lo verán. Vendrá en el tiempo perfecto de Dios. Y hasta entonces a los creyentes se les ordena tener paciencia hasta la venida del Señor y afirmado vuestros corazones. Santiago 5:7 y 8. 2. La venida de Jesús será visible en todo el mundo y dirán: helo aquí o helo ahí. No vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al refulgar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. 17:23 al 24. La primera venida del Hijo de Dios fue callada y privada. Nació en un anonimato cuando sus padres visitaron el pequeño pueblo de Belén en Judea y vivieron los primeros 30 años de él en un desconocido pueblo de Galilea. Aparte de sus padres y sus pastores, nadie fue consciente de su nacimiento. Su regreso, por el contrario, lo verá todo el mundo entero. Siempre deseosos de corromper la verdad, los falsos maestros satánicos tratarán a los creyentes diciéndoles: helo aquí o helo allí. Afirmarán que él ha venido en secreto y que se les reveló únicamente a los indicados, pero tales individuos serán falsos cristos, charlatanes y engañadores, de quien el Señor advirtió: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Lucas 21:28. El regreso de Cristo será evidente para todos, así como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro. Al igual que un relámpago, su aparición será repentina, inconfundible y visible. También habrá cambios drásticos en los cuerpos celestes. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria.
Mateo 24, 29 y 30. Jesús aparecerá en gran gloria resplandeciente como un general conquistador, montado en un caballo blanco y acompañado por sus ejércitos celestiales. Apocalipsis 19, 11 y 14. Como resultado, todo ojo lo verá. Este es un espectáculo que nadie se perderá. Tercero, la venida de Jesús será retardada a causa del rechazo. Antes de que el Señor Jesucristo pudiera regresar en gloria, primero es necesario que padeciera mucho, tanto de parte de la nación como de parte de Dios. Sin su sangre expiatoria y sustitutiva para redimir a su pueblo, no habrá reino interno ni externo. El Señor enseñó constantemente que iba a padecer y sufrir la muerte bajo la ira de Dios como un sustituto por los pecados, mientras también sería desechado en Lucas 9:14, Lucas 9:41, mala, Lucas 11:29 y asesina, Lucas 11:50 a 51, generación, Lucas 9:22, 44, 12:50. Jesús no regresará para reinar hasta que el rechazo de Israel termine. Después de acusar al pueblo de Israel por rechazar a su Mesías, Hechos 3:12 y 15, Pedro lo exhortó. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Solo después que se arrepientan, regresen a Dios y se les haya perdonado sus pecados, es que el reino, los tiempos de refrigerio y los tiempos de la restauración de todas las cosas, Hechos 3, 19, 21, vendrán exactamente como habló Dios por boca de sus santos profetas. En las profecías del Antiguo Testamento acerca del reino, Dios había prometido a Abraham que bendeciría a Israel y a través de los israelitas al mundo. Génesis 12, 1 al 3. Aunque rechazaron y mataron a su Mesías, el pacto irrevocable e incondicional de Dios con ellos se mantuvo vigente. Estos seguían siendo los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres, diciendo a Abraham: en ti, en tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra, porque ellos, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que los bendijese, a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. La oportunidad para la salvación aún está ahí. Cuando la salvación futura de Israel, escrita en Zacarías 12, 10 al 13 y Romanos 11, 25 al 27 se lleve a cabo y el remanente de creyentes sea redimido, Cristo regresará y restablecerá su reino. Cuarto, la venida de Jesús será inesperada en su hora. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían y bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 17, 26 al 30. Jesús enseñó paralelos históricos acerca de cómo será la venida del Hijo del Hombre. Como ya se indicó, día se refiere a secuencia
de acontecimientos involucrados en el regreso de Cristo para juzgar a los malvados y establecer su reino. Dos importantes juicios del Antiguo Testamento, los días de Noé y los días de Lot, se caracterizaron antes que nada por la indiferencia. Las personas comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, compraban y vendían, plantaban y edificaban hasta el momento en que el juicio sobrevino, hasta el día en que entró Noé en el arca y el día en que Lot salió de Sodoma. Los días de Noé y Lot fueron también dos de los momentos más desventurados, viles y malvados en la historia humana. La perversidad era desenfrenada en la época de Noé. La maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacia el mal. Génesis 6:5. Fue una época de actividad demoníaca descontrolada mientras hombres poseídos por demonios violaban mujeres. Sodoma en la época de Lot también se caracterizaba por perversión sexual hasta un punto en que el nombre de la ciudad llegó a significar pecado homosexual, el nombre de la ciudad. Tan malos eran sus habitantes que intentaron violar a dos ángeles enviados a rescatar a Lot y a su familia del inminente juicio sobre Sodoma. Génesis 19, 4 al 11. La época de la tribulación bajo juicio divino que llevará al regreso del Señor también será un tiempo de maldad sin precedentes. La marioneta de Satanás, el anticristo, gobernará al mundo. Algunos de los demonios más malvados y viles y pervertidos que habían sido encarcelados en el abismo serán liberados para causar estragos en la tierra. Apocalipsis 9, 1 al 11. Lo más significativo es que el Espíritu Santo, que hasta ahora había restringido el mal, ya no lo hará, lo cual permitirá que la maldad alcance su máximo nivel. Segunda Tesalonicenses 2, 6 y 7. Así será también en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste y juicio devastador venga de manera repentina e ineludible en los días de Noé y Lot, después que Noé y su familia entraran en el arca. Sucedió que al séptimo día las aguas de los diluvios vinieron sobre la tierra, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Génesis 7, 10 y 12. Como resultado murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganados y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él entraron en el arca. Versículos 21 y 23. Después que Lot, su esposa y sus hijas fueran sacados de Sodoma por los ángeles, Génesis 19, 16, Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el futuro de la tierra y el fruto de la tierra. Versículos 24 y 25. En otro paralelo entre los días de Noé, Lot, con el regreso de Cristo, tanto Noé y su familia como Lot y su familia fueron llevados a un lugar seguro antes que cayera el juicio. Esos días fueron predecidos por advertencias. Noé fue un pregonero de justicia. Segunda de Pedro 2:5. Durante los 120 años antes del diluvio, Génesis 6, 3 y 1. Lot también fue un hombre justo que estaba entristecido por la maldad y conducta de las personas en su vecindario.
y sin duda las confrontaba, aunque el día y la hora no pueden conocerse. Quinto, la segunda venida de Jesús se revelará en la naturaleza. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos. Y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. 17, 31 al 33. El regreso del Señor revela el corazón de las personas y hará conocer lo que éstas aman. Las palabras de Jesús en estos versículos actúan como advertencia en contra de preferir las cosas de este mundo antes que a Él. Cuando empiece el juicio, que culminará en el regreso de Cristo, detonado por la profanación que el anticristo haga en el templo, Mateo 24, 15, 18, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Con el juicio a punto de caer, no habrá necesidad de salvar nada. Ninguna de las necesidades pasadas serán llevadas a la gloria del reino. Las personas que se vuelven atrás por causa de sus posiciones demuestran que sus corazones están fijos en las cosas de este mundo. Primera de Juan 2, 15 al 17. Serán culpables de no hacer caso a la advertencia de Jesús. Acordaos de la mujer de Lot. Después que los ángeles sacaran de Sodoma a Lot, su esposa y sus 2 hijas, uno de ellos les advirtió con urgencia: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Génesis 19, 17. Haciendo caso omiso de la advertencia, la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Incapaz de dejar el mundo atrás, ella fue destruida casi cuando estaba a salvo. Al igual que la cizaña en la tierra con malas hierbas, el amor, las riquezas del mundo ahoga su fe. Esta mujer es un ejemplo trágico de quien llega al borde de la salvación, pero da marcha atrás, y del principio de que aquel que trata de salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Sexto, la segunda venida de Jesús será divisiva en su efecto. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 17, 34 al 36. Jesucristo trae inevitablemente división, a veces incluso dentro de la familia. En Mateo 10, 35 y 37 Jesús declaró: porque he venido para poner en disensión el hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama a padre, a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. En este pasaje Jesús da la última y permanente división que se llevará a cabo cuando el regreso. En aquella noche estarán 2 en una cama, y en la parte del mundo donde sea de día habrán 2 mujeres, posiblemente una madre y su hija, 2 hermanas o 2 amigas moliendo juntas. En el versículo 36 que resalta un tercer ejemplo: en cada caso, sea dormidos o despiertos, el uno será tomado y el otro será dejado, y tal separación se producirá en todo el mundo. La pregunta es, ¿qué significa ser tomado y dejado? Algunos han relacionado esto con el arrebatamiento, pero una comparación con Mateo 24, 37 y 41 y su ilustración de Dios llevándose personas en el diluvio deja claro que esto trata de juicio en ambos casos. Entonces, el tomado es destruido en el juicio,
Mientras que el que haya quedado, obviamente, es un verdadero creyente en Jesucristo, que escapa al juicio para entrar al reino. El Señor ilustró este mismo principio en la parábola del trigo y la cizaña y en la analogía del juicio de las ovejas y las cabritas. Como séptimo y último punto, la segunda venida de Jesús será permanente en su fatalidad. Y respondiendo, le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. 17:37. Sin poder captar el alcance del juicio de Jesús, el alcance del juicio que Jesús describió, los discípulos le dijeron, ¿dónde, Señor? Al no comprender que la venida del Señor desencadenaría un juicio en todo el mundo, ellos quisieron saber la ubicación específica de este suceso. La enigmática respuesta del Señor, donde estuviera el cuerpo, ahí también se juntarán las águilas. Quizás era un proverbio judío, tal vez, no se sabe. Las águilas buitres en las demás versiones bíblicas son aves de rapiña, que se alimentarán de los cadáveres de las personas muertas en el juicio, relacionados con la segunda venida. En cualquier parte del mundo donde hayan cadáveres de los no regenerados y las águilas se reunirán, será donde Cristo habrá estado en juicio. Aquellos que hacen caso omiso a las advertencias del inminente juicio y rechazan al Hijo del Hombre, serán atrapados en ese juicio y no entrarán al reino milenario o eterno. Judas advirtió que el Señor vendrá con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hablado contra él. Judas 14:15. Como ocurre con toda verdad bíblica, las tristes realidades expresadas en este pasaje exigen examen personal y acción. Pedro escribió, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Solo quienes llegan a Cristo antes de que sea demasiado tarde pueden ver con ilusión la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y con esto quiero despedirme de una enseñanza más, invitándoles a un nuevo capítulo y que Dios los bendiga.